Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en esta mañana de martes 9 de junio. Estamos muy pendientes de la inauguración oficial de la Bienal Climática en Avilés. El próximo viernes, día 12 de junio, va a estar abierta hasta el 20 de septiembre. Ya saben que hace unos días teníamos la oportunidad de charlar con Amanda Masha, que es la directora artística de esta Bienal Climática y que nos acompaña de nuevo en el programa, porque hoy queremos profundizar un poco más en la importancia que tiene esta convocatoria, en la importancia que tiene esta Bienal Climática, que, como digo, se abre oficialmente el próximo viernes, día 12 de junio. Además de Amanda, hoy nos acompaña Miguel Soberón, que es director del programa público de la Bienal Climática, y dos artistas que participan en esta Bienal. Son Alba Matilla y Olmo Cuña. Con ellos vamos a charlar en esta primera parte del programa Asturias al Día. Les saludamos en cuestión de segundos, justo después de comentarles algunas cosas que tienen que ver con esta Bienal Climática. Ensayar lo inesperado, que es el lema, y que va a convertir a Avilés en un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía para reflexionar, conversar, imaginar y debatir sobre los grandes retos de nuestro tiempo a través del arte, la cultura y la naturaleza. Son partes, el objetivo fundamental de esta Bienal, que estará abierta, como decimos, hasta septiembre. El programa reúne a más de 40 artistas y colectivos. Muchas de las obras han sido adquiridas o producidas específicamente para esta edición. Algunas piezas forman parte de la colección estatal de arte y clima del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una colección en crecimiento que acompañará a futuras ediciones de la Bienal. Otras son fruto de residencias artísticas desarrolladas, por ejemplo, en la Agencia Estatal de Meteorología, en la Fundación Ciudad de la Energía, en la Factoría Cultural de Avilés o en otros lugares, de los que sin duda tendremos ocasión de hablar en los próximos minutos, como les digo, con nuestros invitados en el día de hoy: Amanda Masha, Miguel Soberón, Alba Matilla y Olmo Cuña. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y también, ya saben, con Amor Argüelles en la realización técnica, en el control de sonido, parte fundamental del programa de Asturias al Día. Es la que consigue que todos ustedes nos escuchen en perfectas condiciones. Así que muchas gracias, Amor Argüelles. Saludamos a Amanda Masha. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Buenos días. Roberto? Buenos Bienvenida días. de nuevo al programa. Gracias, muchas gracias. Un gracias. placer tenerte aquí. Vienes muy bien acompañada en el día de hoy, ¿verdad? Sí, hoy vengo muy bien acompañada y nada, un placer estar aquí de nuevo. Bien. Alba Matilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alba? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por traernos aquí. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación para contarnos parte de tu trabajo en esta Bienal, que estás disfrutando. Sí, hombre, Mucho, claro, ¿no? mucho, sí, sí. Miguel Soberón, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Muchas gracias también por estar con nosotros. Y Olmo Cuña, ¿qué tal, Olmo? ¿Cómo estás? Hola, Buenos bien. días. Eres artista también, disfrutando sin duda de todo este recorrido que está teniendo ya la Bienal Climática, ¿no? Pues sí, disfrutando y con cierta tensión, porque estamos en los momentos previos a la inauguración. Es un buen pie para mi siguiente pregunta, para entrar, que ya se lo planteo a Amanda también y a Miguel. Claro, la Bienal se abre el viernes, día 12. Está ahí ya, hoy es martes. No sé si, como dice Olmo, hay cierto vértigo ante el día. Bueno, siempre hay tensión, ¿no? Siempre hay un poquito de tensión porque bueno, es una iniciativa que llevamos preparando pues mucho tiempo, ¿no? Con muchísimas organizaciones implicadas y agentes del territorio, más de 40 artistas, es decir, es un emprendimiento colectivo que bueno, pues queremos que salga bien, pero con muchísima ilusión también. Hay un poco de vértigo, por lo tanto, Miguel. Bueno, hay ganas y hay ilusión, como dice Amanda. Vale. Sí, sí. Bueno, ¿cómo va a ser el viernes? ¿Qué tenéis pensado para esta apertura oficial de la Bienal? Bueno, pues el viernes para nosotros va a ser la puesta en escena de los dos elementos, yo diría, esenciales de la Bienal, que es el arte contemporáneo, por supuesto, y el pensamiento. Entonces vamos a tener los 13 espacios expositivos ya disponibles para la visita de quien quiera acercarse a Avilés, y vamos a tener varios diálogos
que van a ir tratando sobre los temas principales de la Bienal, que durará, como decías, desde junio hasta septiembre. Bueno, mucho contenido, 13 espacios distribuidos por toda la ciudad y también por parte de Asturias, ¿no? Sí, en Avilés, digamos, tenemos el programa expositivo y este programa público, ¿no?, que hablaba Miguel, ¿no?, que combina pues el arte con el pensamiento, pero también, como te comentaba la semana pasada, hay algunas iniciativas. Hemos estado trabajando de la mano de organizaciones de algunos lugares del rural asturiano, ¿no? Hemos estado con Éxodos en Candamo. Hemos estado con la Benéfica en Piloña o con la Escuela de Teitao en Somiedo y Teberga. Entonces, bueno, también, digamos, va a haber algo de actividad en estos otros puntos de Asturias, sí. Bien. Bueno, decías, conversaciones inaugurales. Creo que el punto de partida también el viernes va a ser responder a qué significa ensayar lo inesperado en un mundo que no entendemos. Bueno, este lema... Es que me lo traéis prácticamente hecho, ¿no? Sí, bueno, este lema en realidad es una especie de juego porque a cada uno le evoca una cosa distinta. Entonces tiene esa vocación, ¿no?, de llamar la atención y de generar pensamiento ya casi antes de venir. Y para mí yo diría que ese ensayar lo inesperado tiene que ver con el no buscar las respuestas rápidas y fáciles, sino plantearnos más las preguntas que necesitamos en un mundo que vemos que cambia muy rápido, donde hay mucha incertidumbre, donde nos manejamos en la complejidad. Entonces es crear un espacio para colectivamente reflexionar. Qué bien, qué gran objetivo, ¿no, Amanda? Esto de lo colectivo, ¿no?, que tanta falta nos hace. Sí, bueno, pensamos que precisamente el arte y la filosofía también, el pensamiento crítico, pues puede ayudar a generar estos espacios en los que, como decía Miguel, ¿no?, pues tratarla o de estar en la complejidad y no necesariamente para ponernos de acuerdo. Esto es una cosa que tenemos como muy clara, no es un espacio en el que estemos buscando consensos, pero sí que bueno, podamos sostener un poco ese disenso o esas tensiones o incluso acuerdos también, pero de una manera pues más sosegada y con un cambio, digamos, de sensibilidad, ¿no?, de afecto, ¿no?, por el estar juntos, ¿no? Claro, si vamos a la fotografía, por esa amplia gama de grises, ¿no?, y por los matices, ¿no? No hace falta discrepar, pero sí tal vez encontrar matices en los discursos, ¿no? Sí, exactamente. Pero para encontrar matices hay que, digamos, dedicar un tiempo y un tiempo quizás más tranquilo, ¿no?, que el del debate rápido, ¿no?, que quizás es el que está dominando pues la esfera pública, pero que pensamos que sigue habiendo muchísima gente que está haciendo ya un debate más tranquilo y otro tipo de encuentros. Quiero decir que esas iniciativas ya están, es simplemente subirles un poquito el volumen, ¿no? Muy bien. Bueno, nos acompañan Alba y Olmo, y antes de ir con ellos, el otro día no charlamos abundantemente en torno al papel de los artistas, luego se lo pregunto a ellos también. No hablamos mucho de cómo habéis elegido a los artistas que participan en esta primera Bienal. Me gustaría que lo contaseis. Sí, digamos que ahí hemos pensado en hay bastante heterogeneidad, ¿no?, y eso es deliberado. Y hay una diversidad, ¿no?, digamos, de procedencia de estos artistas. Como comentabas antes, estamos trabajando con la colección estatal de arte y clima. Digamos que eso es una parte de las obras que van a estar en el programa, y ahí pues hay un proceso como de investigación más en profundidad que también ha estado trabajado con un grupo de expertas y expertos, ¿no?, con quienes hemos adquirido algunas de las obras para esa colección. Luego está, digamos, la parte de las residencias que también comentabas, y ahí hemos seleccionado, sobre todo en la parte de las residencias con la EMET y con la Fundación Ciuden, hemos priorizado a artistas que ya estuvieran tratando los temas, digamos, que queríamos tratar, la meteorología y la transición energética, y que ya tuvieran proyectos en marcha, porque bueno, era una primera edición, y entonces bueno, pues hemos dado prioridad a esos proyectos que ya estaban en marcha, y digamos que nuestra función ha sido un poco ampliar o dar más capacidad a esos proyectos de investigación.
También en los proyectos de la Factoría Cultural hemos seleccionado 2 proyectos, el de Alba y el de Noemí Iglesias Barrios, y son 2 proyectos de artistas locales, ¿no? Vinculados pues al legado industrial, al legado y el presente y futuro también, porque normalmente hablamos del legado industrial, ¿no? Pero digamos, la región tiene un presente y una proyección a futuro en la industria. Y entonces, digamos que esos son 2 grandes temas de estas residencias de las artistas locales. Y luego pues hay proyectos de investigación que también estaban en curso y que también hemos querido amplificar, como es el caso de Olmo, por ejemplo. ¿No? Olmo, bueno, ahora lo contará mejor él, pero ya estaba en un proceso de investigación con la Fundación Daniel y Nina Carasso en este proyecto Fiebre que presenta, y nosotros pues bueno, hemos contribuido como a amplificar y a que pueda materializarse ese proyecto. Vamos, Miguel, que habíais y estabais siguiendo la pista de mucha gente. Que veremos muchos proyectos que veremos en este tiempo, ¿no? Hasta septiembre. Eso es, va a ser súper interesante, y yo, bueno, animo a todas las personas a pasarse por Avilés. Cualquier momento del verano van a encontrar muchas actividades y eso, unos espacios expositivos y unas obras muy relevantes. Bien, bueno, pues Alba, cuéntanos cómo es tu proyecto, que creo que se titula Huercu, sí, aunque se divide en varias partes. Tú eres de Avilés, con lo cual, bueno, pues no sé si juegas en casa, un poco, eso te ayuda o te da o te genera cierta tensión, ya nos dirás, ¿no? Pero ¿qué planteas? Cuando te llaman y te hablan de ensayar lo inesperado, ¿qué piensas? Bueno, realmente el inicio de este proyecto se planteó cuando postulé para la convocatoria de las residencias artísticas de la Factoría Cultural en conjunto con la Bienal Climática. Y esta idea de Huercu, que por resumirlo así bastante brevemente, trata un poco de mezclar mitología asturiana con paisajes postindustriales. Esta idea era algo que tenía en la mente desde hacía tiempo, era como un deseo que tenía ganas de explorar y de investigar, y la oportunidad de la residencia se dio como un poco la oportunidad idónea para explorar este tema, y también para, bueno, hablando de un poco de los ejes de la Bienal, siendo el de industrias presentes un poco uno de los principales troncos que componen este marco expositivo. Pues a mí siempre me gusta, me interesa explorar la industria desde una perspectiva más bien de memoria o de historia, también como entendiendo que la industria forma parte de un ecosistema cultural, paisajístico y estético súper relevante para aquellos que habitan este tipo de paisajes, ¿no? Como es el caso de los habitantes de Avilés, y en ese contexto sí que creo que juego un poco en casa, porque se me dio un poco como la puerta abierta a de verdad ahondar en paisajes que conocía súper bien. Y bueno, Huercu es una reinterpretación de algunos mitos asturianos rescatados de la obra de Constantino Cabal y de Pablo Gallo, sobre todo, los cuales, hay 2 principales. El primero es la Borrina al Huercu, que es una especie de nube o niebla tenebrosa procedente del vapor del mundo de los muertos, según dicen, que lo que hace es que atrapa a la gente mientras está volviendo a su casa durante la madrugada, y hace que se desorienten y no puedan volver a sus hogares, ¿no? Y luego, por otro lado, el Huercu es una especie del doppelganger, ¿no? Del gemelo malvado, más o menos, que es una especie de criatura que lo que hace es adoptar la apariencia de una persona que esté a punto de fallecer o que acabe de hacerlo recientemente. Y bueno, luego hay un tercer mito que es un poco más paranoia, diría, que os invito a verlo en la Factoría en persona. y eso, en torno a esas 3 piezas, he realizado en 3 piezas un poco en base a todo esto, que combinan vídeo, medios digitales y pintura. Y bueno, eso, que aparte de los propios mitos en sí, lo interesante para mí era tratar estos
estos relatos fantásticos, estos imaginarios que son tan importantes para la identidad asturiana también, ¿no? Para nuestra propia cultura, reinterpretarlos y situarlos en una visión postindustrial que también es a su vez una parte súper importante y contemporánea de nuestro ser. Bueno, llevas un tiempo ya trabajando, estudiaste en Vigo, si no me equivoco, ¿no? Sí, en Pontevedra. En Pontevedra. Como Olmo, justo. Como Olmo. Ah, es que Olmo es de Vigo, ¿no? Claro, que sí. hay un tema ahí que luego os quiero plantear precisamente, pero quiero decir que ya tienes cierto recorrido, pero ¿qué supone para ti, en realidad, para tu carrera, el poder participar, poder haber hecho Huercu para la Bienal Climática? Hombre, ¿Qué esperas pues, que pase con tu trabajo? Pues yo la verdad que de primeras pues estoy súper agradecida y honrada de formar parte de este proyecto porque, bueno, del proyecto de la Bienal me refiero porque, bueno, yo a pesar de que llevo ya unos cuantos años rodando un poco en el sistema artístico, siento que estoy como todavía en una posición más o menos emergente, como despegando un poco. Entonces para mí es un completo... es una locura poder formar parte de ese cartel expositivo con artistas que llevo años siguiendo y admirando muchísimo su práctica, ¿no? Entonces yo es una cosa que creo que estoy asimilando todavía y eso, la verdad que no sé, viviendo también estos momentos previos con tensión, como comentábamos antes, y con un poco de nervios, pero también con ilusión por eso, porque digo, jolín, pues qué regalo estar rodeada de este ecosistema artístico, ¿no? Claro. Olmo, llevas, me decías, 5 años aquí entre nosotros, nos conoces ya, creo que bien, ¿no? Cuando te llaman para ensayar lo inesperado, ¿qué respondes? Bueno, respondes que sí, es evidente porque estás aquí, pero ¿cómo recibes esta llamada? Pues muy contento, la verdad, claro, por toda esta oportunidad de la que estaba hablando Alba, ¿no? Siempre supone como la posibilidad de ampliar el proyecto en el que estés trabajando, el hecho de que te incluyan en una exposición de este tipo, ¿no? Y por otro lado, esto de ensayar lo inesperado, en principio sí que me sonó como un poco... O sea, me sorprendió igual que le sorprende a otra gente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto exactamente, no? Pero en realidad creo que es un poco lo que hacemos los artistas todo el rato, ¿no? O sea, no estás siempre como en situaciones un poco raras, un poco fuera de lugar, un poco... bueno, depende de lo que hagas, ¿no? Porque siempre hay una parte ahí como de experimento, que creo que esto es de lo que va también, ¿no? Como de esta cuestión del ensayo, pues de experimentar, de probar, de ponerse en otras situaciones y ver qué pasa con eso. Vale. ¿Qué te dijo la central térmica de Aboño, que es donde creo que centras tu proyecto? Sí. Pues la verdad es que tengo que decir que fueron súper amables con el proyecto y fui de visita 2 veces, una con cámaras para hacer algunas filmaciones y otra vez con un grupo de 20 personas del entorno de Aboño y la verdad es que, bueno, pues eso, fueron súper amables y abiertos a mostrarnos cómo es la central por dentro y explicarnos un poco todo el proceso que están viviendo y bueno, la central está ahora mismo en un proceso desde el verano pasado como de descarbonización, ya no utilizan carbón para quemar, utilizan gases de los altos hornos de Arcelor y gas natural y bueno, nos explicaron esto con mucho detalle y pudimos ver pues las turbinas, las calderas y es cierto que creo que en parte les interesa mostrarnos eso porque ya no ensucian tanto, vamos a decir, ¿no? La central está muy limpia, las tuberías están perfectamente pintadas de sus colores preciosos y esto creo que les interesa mostrarlo, como mostrar que ya no contaminan tanto, ¿no? Lo cual no significa que no siguen contaminando, ¿no? Ahí está un poco el asunto. En tu caso, además, creo que dialogas con el movimiento ecologista. Sí. Yo, bueno, el proyecto que estoy desarrollando, en el que estoy, tiene como parte central un grupo de trabajo que está compuesto por personas de diferentes generaciones y diferentes formación y todo. Hay gente que es vecina de la zona y hay una parte importante que son de la asociación de la plataforma contra la contaminación de Xixón. Entonces, bueno, pues gente que lleva años realmente reivindicando
pues el acceso a una calidad del aire mejor, a un aire más limpio, a unas condiciones de vida mejores. Y es gente muy implicada con la que me sentí muy a gusto encontrando y trabajando con ellas, y también gente muy creativa, la verdad. Bueno, como nos decía Alba, bueno, eres de Vigo, estudiaste en la Universidad de Vigo, en Pontevedra. Sí. Tienes ya también, bueno, pues un bagaje, tienes una mochila con muchas cosas dentro y fuera de España, según creo. Pero claro, de repente te ves aquí en esta Bienal Climática que esperas que sea otro empujón. Sí, claro, siempre, a ver, es una oportunidad un poco en la línea de lo que decía Alba. Es un lugar que va a haber mucha gente y pues está muy bien. A mí me hace especial ilusión lo que decía con respecto al grupo de trabajo con el que estuve estos meses, que ellas mismas puedan ver un poco el resultado de lo que hicimos, ¿no? Que se pueda mostrar en Asturias para mí era muy importante, porque hice como una pequeña presentación en Madrid y estuvo muy bien, pero bueno, el hecho de que esté aquí y que ellas puedan... quiero decir, creo que le da como un poco de sentido a lo que hicimos, que puedan ver un resultado que es importante, de alguna manera. Bueno, tu proyecto se llama Fiebre. Sí. ¿Dónde se puede ver? Pues va a estar en la Arcelor University, se llama, ¿no? La Universidad de Arcelor. Sí, en la Toba. antigua Escuela de Aprendices de ArcelorMittal, que ahora es el campus universitario de Arcelor, en la Toba. Sí. Vale. Y en julio tienes también una actividad pública, que es una proyección con una charla posterior con este grupo de personas de la plataforma contra contaminación, y supongo que, bueno, ahí ahondaremos en estos temas, ¿no? Claro. Bueno, porque hay un diálogo a través de la Bienal con el territorio, ¿no? Os lo planteo a los cuatro, especialmente a Alba y a Olmo. Olmo es de Vigo, una ciudad que, bueno, pues ha tenido sus más y sus menos con la industria. Sí, comparte un poco quizás eso. ha sabido reinventarse, ¿no? Pienso. Y luego está Avilés, donde también ha ocurrido más o menos lo mismo, y donde también hay cierta reinvención de la ciudad, ¿no? Con todo lo que significa, por ejemplo, el centro Niemeyer. Pero ¿ese territorio ha ejercido influencia en vosotros, en la forma de entender la vida, de entender las cosas, de entender el arte? Pues sí, de manera determinante. Vamos, yo creo que para mí en mi trabajo suelo trabajar a partir de lugares o de contextos, y el lugar donde se desarrolla el trabajo siempre es lo que determina lo que hago, vamos. Y creo que todo parte un poco de una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, con este proyecto, pues yo vivo en Xixón y pasaba mucho cerca de la central térmica, pero nunca me había parado a estar allí, ¿no? Me daba curiosidad ese lugar, ¿no? ¿Por qué está eso ahí? ¿Qué significa que esté? En Xixón parece que vivimos un poco a espaldas de esto. Bueno, ese tipo de curiosidades son las que mueven el trabajo, y bueno, tanto Vigo como otros lugares en los que haya vivido, pues van marcando un poco los intereses, sí. Alba. Yo coincido completamente con Olmo, o sea, yo siento que ese es un poco el leitmotiv de mi trabajo, de hecho, como esa relación que tengo con el entorno específicamente de Avilés y todo ese escenario postindustrial del que hablaba. Pero tú conociste un Avilés diferente, ¿no? Sí, bueno, yo ya lo descubrí un poco en baja industria, ¿no? Digamos ya como en ese proceso de declive y demás, pero bueno, al final esto es, o sea, ese declive creo que es como algo que todavía estamos asistiendo, ¿no? O sea, todavía pude ver algo y bueno, al final como ya solo fuera toda la infraestructura, por ejemplo las baterías de coque, ¿no? Que eran como esa fábrica que coronaba Avilés y que lo podías ver desde casi cualquier punto de la ciudad. Y no sé, de hecho yo creo que un poco este ansia de retratar lo industrial y de investigarlo nació de hecho un poco cuando estaba en Pontevedra, que a mí me pilló el trabajo final de carrera durante la cuarentena. Y claro, me pilló allí encerrada y estuve como unos meses que eso, pues no volví a casa y tal, y cuando me ponía nostálgica en esos momentos y empezaba a pensar en Avilés, ahí me empecé a dar cuenta que pensaba mucho en fábricas y en chimeneas,
no sé, como que empecé a asociarlo de repente como ese entorno a la idea de hogar, ¿no? Y digo, jolín, qué interesante empezar a ver esto que es como realmente muy hostil y que supone bueno, que tiene una carga también ahí violenta con el medio ambiente y tal, de repente concebirlo de otra manera como más hogareña o más desde las cosas que me transmiten seguridad y hogar, no sé. Hay también una cosa interesante en la aproximación que tiene Alba a la industria y al territorio, ¿no? Que tú hablabas mucho de una cita de esta obra, Paisaje de acero y sueños, sí, ¿no? Paisaje, sí. Eso. Y que dice algo así, y corrígeme, pero dice algo así como que si las ruinas de otras civilizaciones, ¿no?, lejanas y remotas han sido capaces de generar mitos, ¿no?, o son capaces de generar esos imaginarios, ¿por qué no un territorio o como el industrial, ¿no?, el patrimonio industrial, ¿no?, que es donde se ha trabajado, ¿no?, en el territorio, se ha vivido, forma parte, digamos, de nuestro día a día? ¿Por qué no? Esos paisajes pueden ser generadores de mitos, ¿no?, y de nuevos imaginarios, ¿no? Y es un poco... Alba participó también en otra iniciativa de la Bienal que es vinculaba arte y educación, que de hecho es un programa que hemos llevado a cabo con la Benéfica de Piloña y con un proyecto de radio, ¿no?, que se está creando allí, y trabajamos con 3 escuelas de Piloña. Alba fue Sí. hiciste Sí, bueno, desde Radio Barullo, la Benéfica, Bienal y demás, hicimos un ciclo de talleres en el CRA La Coruña, ahí en Santa Olalla de Cabranes, y bueno, fue una actividad que diseñamos conjuntamente Radio Barullo y yo y la Benéfica en relación al patrimonio industrial de Piloña. Y bueno, la actividad se llama Radificciones, sobre la historia obrera de Piloña, y un poco lo de Radificciones viene por el objetivo final de este taller, que era invitar a los alumnos a desarrollar una serie de relatos mitológicos que, con la condición de que estuvieran ambientados en algún lugar industrial de Piloña, ¿no? Por ejemplo, teníamos la fábrica de Chupa Chups, la antigua descascarilladora de Avellana. Y eso, la verdad que salieron cosas súper interesantes y de hecho a mí me ayudó un montón con el proyecto esta actividad, porque una de las 2 cosas que más se repitieron durante todo este proceso fue, en primer lugar, que la mitología es algo que carece de autoría, o sea, es algo que pertenece colectivo a todo el mundo, ¿no? Y que es, o sea, un mito no es de la persona que lo escribió o de alguien en concreto, es de todo el mundo. Y a mí hay algo ahí que a nivel cultural y popular me interesa muchísimo, ¿no? Me parece que tiene muchísimo valor. Y luego, por otro lado, también la idea de la mitología como algo que no es fijo y que está cambiando todo el rato, ¿no? O sea, que no tiene sentido, por ejemplo, decir, ay, no, pues la Xana tiene el pelo rubio y no puede ser verde porque no sé qué. O sea, no tiene sentido como ese tipo de dogma estricto con la mitología, y lo interesante es ver cómo se permea a otros territorios y pues eso, a otras temporalidades también, ¿no? Y yo creo que estamos asistiendo también a un momento en el que la mitología y todas estos imaginarios fantásticos están más on fire, que están haciendo más que nunca, porque, bueno, es un poco lo que pasa también en tiempos de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, hay un registro súper interesante de cómo en la Edad Media los años o los siglos en los que más tragedias o más catástrofes acontecían, de repente los imaginarios bestiarios y monstruosos crecían como hierba bajo la lluvia, ¿no? Era como un territorio súper fructífero, y es muy interesante ver cómo estas necesidades de imaginar, soñar, imaginar sobre todo nuevos mundos y otras realidades posibles se dan en estos contextos de crisis y de problemáticas que no entendemos del todo y que debemos afrontar
con las herramientas que tengamos, y creo que ahí se relaciona un montón con el lema de ensayar lo inesperado, que al final es, bueno, emplear esta herramienta de imaginar y de crear fantasía frente a una realidad monstruosa y que no entendemos. ¿Qué añades, Olmo? No lo sé, lo ha expresado súper bien Alba. No sé qué puedo para sí, conectarlo claro. con la práctica de Olmo, creo que hay una cosa muy interesante que él, digamos, lo ha apuntado un poco, pero creo que no lo dice abiertamente, pero sí que hay algo de, claro, ha trabajado, lo ha dicho, ¿no? Con una comunidad, con ecologistas, ¿no? Comunidades que a lo mejor, digamos, no tendrían entrada fácil, ¿no? Quizás en un contexto como Aboño, ¿no? Entonces creo que hay algo de esa construcción de lugares de diálogo o de encuentro, ¿no? Entre quizás agentes, ¿no? Que normalmente pues no se juntarían, ¿no? A través del arte, de un proyecto artístico, ¿no? En su caso ha usado el vídeo, el videoarte o la creación de vídeo, ¿no? como herramienta, ¿no? y esos encuentros, pero que creo que digamos que el arte ofrece esos contextos, ¿no? Que bueno, pues uno dice, estoy trabajando en un proyecto artístico, puedo pasar, ¿no? y te abren la puerta, ¿no? Para pues mantener pues esos encuentros desde otro lugar que no son el conflicto, a pesar de que, digamos, que hay evidentes separación, ¿no? entre pues un grupo de ecologistas y digamos la térmica o bueno. El desarrollo industrial. Sí. Sí, bueno, yo también en el proceso de trabajo, bueno, que llevo varios meses y está todo muy basado en encuentros, en actividades, sesiones con diferentes personas y caminatas también, ¿no? Hicimos varias caminatas por la zona industrial de Aboño, incluso por zonas en las que no está permitido caminar, ¿no? Y cambia mucho la perspectiva, ¿no? De estar en estos lugares de manera física, poner tu cuerpo ahí, no solo pensarlo o leer sobre ello, ¿no? Y en el proceso de estos meses me di cuenta de que mi trabajo en realidad lo que está haciendo aquí es simplemente abrir un espacio, una posibilidad de encuentro entre personas dispares con un tema común, unas necesidades comunes, compartiendo un territorio, ¿no? Y, o sea, más allá del resultado que muestro en la Bienal, que considero casi como un resto, como un subproducto del proyecto, ¿no? Obviamente con su interés, no digo que no, pero que creo que lo fuerte del proyecto en este caso es todo lo demás, ¿no? Que ocurrió alrededor de Aboño, alrededor de la central. Tiene un punto poético la central, ¿no? La instalación como tal, ¿no? ¿Piensas así que la miras, que te puede llevar incluso a una reflexión poética, todo ese montón de hierro, cemento, humo, Islán, el polvillo del carbón, la escombrera al lado, las bolas que se ven arriba? ¿No hay un punto poético ahí? Sí, claro. Supongo que el riesgo aquí es estetizar o romantizar las partes negativas de la industria, ¿no? que las tienen. Y para nosotras, para la gente con la que estoy trabajando, esto supone mucha fricción, ¿no? Digamos que hay gente que viene desde el ecologismo. El hecho de que Fiebre, nuestro proyecto, se presente en una nave industrial cedida por Arcelor, pues no deja de ser una contradicción, ¿no? Es una contradicción que puede caer en el riesgo de producir un lavado de cara de la industria, ¿no? Que parezca que Arcelor se está acercando a la cultura como parte de la solución al problema que crea, ¿no? Y desde ese punto nosotros somos muy críticas, la verdad, porque no queremos que nuestro proyecto o que ningún proyecto caiga en ponérselo fácil en ese sentido, porque habría que tener muy en cuenta que Arcelor es una empresa muy contaminante, ¿no? Esto tiene que quedar claro. Para mí ese es el punto de partida. Y en nuestras conversaciones, pues es un poco
lo que tratamos, lo que hablamos. Claro, quizás el hecho de que Arcelor esté en Avilés haya sido precisamente también una de las excusas, si me permites, Miguel, para elegir Avilés como sede de la Bienal Climática, ¿no? Claro, en realidad nosotros lo que queremos es que Arcelor, que la industria sea parte de la conversación de cómo queremos construir el futuro, ¿no? Y en ese sentido, desde el principio Arcelor se ha puesto a disposición total. De hecho, digamos que el principal eje de industria que tenemos en la Bienal se va a exponer en la escuela como decíamos, en la University Academy de Arcelor. Y tendremos varios diálogos, mucha parte del programa público tendrá que ver con el eje de la industria y con invitar a toda la industria, a la sociedad, a los ecologistas, a los distintos agentes, a pensar cómo queremos que sea el futuro y cómo queremos que sea la relación de la industria con la sociedad y de la sociedad con la industria. Porque también yo creo que muchas veces vemos esas contradicciones en la industria, ¿no? Pero también no vemos como sociedad las contradicciones que vivimos nosotros, porque ¿no? Siempre viene este debate, bueno, pero queremos tener empleo bueno, queremos que la gente no se vaya de la región. Entonces, queremos tener esas conversaciones, no desde un lugar donde una sola industria invita a los grupos que quiere o un grupo ecologista invita con los que mejor se lleva, sino un espacio más horizontal y que permita ese acercamiento y esa confluencia entre las distintas partes para construir colectivamente. Entonces, un poco ese planteamiento y desde que se lo comentamos a Arcelor, no es por un lavado de cara ni mucho menos, se ha mostrado, yo creo, súper abiertos a estar. Sí, y quiero añadir una cosa porque creo que ya lo ha cantado muy bien Miguel, pero creo que tiene que haber también un factor al menos en el contexto en el que estamos, en el contexto del arte, de la cultura, un poco desinstitucionalizador, ¿no? Es decir, nosotros no hemos estado tratando con un ente abstracto, ArcelorMittal, industria, siderúrgica, no, hemos estado tratando con personas, ¿no? Que se están formando ¿no? en oficios en el espacio que ocupamos. Hemos estado tratando pues con personas que se dedican al cuidado del patrimonio industrial de esta empresa. Hemos estado, quiero decir que creo que esto es importante porque nos ayuda también a construir esos espacios en los que efectivamente queremos que también esté la industria, que está compuesta por personas que trabajan en la industria, que dirigen, que toman decisiones, ¿no? Y que es importante que estén en la conversación, ¿no? Bueno, son parte fundamental. Si trasladamos esta conversación a otros puntos de Asturias, pienso en las cuencas, pues tendríamos que hablar de UNOSA. Es inevitable, ¿no? Es inevitable, porque ha modificado, la industria ha modificado nuestro paisaje. Claro. Quizás ahora vuelve otra vez. Volvamos, quién sabe, ¿no? Ahí está lo inesperado. Claro, sí. Sí, también hablamos de lo inesperado, que planteamos formatos inesperados cuando queremos invitar a un espacio donde la gente no tiene las respuestas claras y donde la gente se puede permitir dudar y la gente se puede permitir compartir como cierta vulnerabilidad de no tener esa respuesta, ¿no? Entonces, creo que eso muchas veces en muchos debates públicos no está permitido y aquí sí queremos que se acerquen industrias, organizaciones sociales, ecologistas, etcétera, a decir esto no me está gustando, pero no tengo la respuesta de cómo tiene que ser, construyámoslo juntos, ¿no? Eso es y de ahí yo creo también viene esta idea de los formatos y lo inesperado. Qué guapo ese discurso tan colectivo, ¿no? Quizás tan necesario, ¿no? Tan coral, ¿no? Seguro que ahí encontramos a dónde mirar, ¿no, Olmo? Fruto de todas estas conversaciones. Sí, claro. O sea, al final entre todas tenemos que ver cómo se hace, ¿no? Claro. Y si no, o sea, tampoco busquéis las soluciones en los artistas, eso ya os lo digo. Eso lo iba a decir también. Hay responsabilidad que os ponemos sobre los hombros, o sea, Salva. Sí, yo creo que lo interesante de un evento como la Bienal no es tanto encontrar las respuestas enmarcadas y directas, sino más bien crear un espacio para que se pueda reflexionar. Y a mí siempre me gusta pensar en el arte no como un generador de respuestas infalibles, sino como un lugar donde podemos hacernos las preguntas, ¿no? O podemos encontrar las preguntas, que es el principio para encontrar el problema también y luego posteriormente las soluciones si acontecen. Pero vamos, que yo creo que el poder del arte como generador de preguntas y de eso, de un poco lo que comentaba también Miguel, de reconocer que tenemos dudas y entender estos procesos
que no entendemos y bueno, como un principio yo creo que es algo muy potente. Qué bien. Bueno, sin duda yo estoy seguro que esto va a ayudar a este debate, a estas reflexiones, y creo que va a ayudar también, están Alba y Olmo con nosotros, pero al resto de los artistas también, porque antes mencionabas en una de tus primeras intervenciones la palabra emergentes, ¿no? Quería entender como que cuando uno deja de ser emergente, ¿no? Como artista. Ya, bueno, claro, igualando ya un poco, pues, sí. Porque entiendo que es tan difícil a veces... os pedimos respuestas que nos lo digan los artistas. Ya. Pero lo que cuesta vivir, ¿no? Lo Sí. que os cuesta vivir y desarrollar un proyecto vital en lo que os gusta, que en este caso es el arte, ¿no? En ese sentido me refería. Totalmente. ¿No? Sí, yo creo que en la cultura en general, no sé si podéis secundar también, pero yo creo que sí, son entornos sumamente difíciles, de lucha, hostiles de lucha constante, y bueno, sí que es verdad que hay un momento en el que si coinciden las constelaciones esfuerzo, trabajo y suerte, porque la suerte y el estar en el lugar, bueno, eso, el tener suerte obviamente es un factor infalible. Pero bueno, eso, no sé si estoy contestando bien a la pregunta. Bueno, diste una vuelta. Es que creo que no la tengo. Muy artística, sí. pero creo que te entendemos. Vale. Olmo. Sobre lo emergente, sí. Pues bueno, yo estaba pensando que en realidad no dejas de serlo porque no hay la posibilidad de que la cosa... O sea, vivimos en tal precariedad, así como sociedad y los artistas en concreto, que, o sea, vas cumpliendo años, en teoría ya no eres joven, pero sigues viviendo como si fueses joven, pero sí, ¿no? emergente. Claro. Entonces, pues no nos dejan ser adultos. Claro, yo creo que es una actitud, ¿no? De repente, el ser emergente, más que una condición. Sí, me gusta eso. Sí. Bueno, claro... ¿Y esto cómo se financia? Se inaugura el viernes 12, sí. Va a estar abierto hasta mediados de septiembre. Hay muchas cosas que cuestan dinero. Creo que además, para no discrepar de ese discurso colectivo que mantenemos hasta ahora sobre lo que es la Bienal, creo que a la hora de la financiación también hay un diálogo. Estoy siendo muy correcto, hay un diálogo público-privado. Sí, déjame que diga antes algo claro. sobre lo que comentaban de la emergencia de los artistas, porque creo que este también es uno de los objetivos de la Bienal, ¿no? Y de pensar en qué tipo de infraestructuras culturales son necesarias para la sociedad, pero también, digamos, para el arte, ¿no? Para que el contexto artístico pueda... porque, digamos, las artistas vais siempre por delante, ¿no? Entonces, creo que es importante también subirle el volumen o destacar, ¿no? La función que tiene, esa función social que tiene el arte y la función pública que tiene el arte, ¿no? Que para mí debería ser casi como, pues eso, tener como un funcionariado de artístico o filosófico, ¿no? Que digamos que regeneraría el sistema o haría que la salud del sistema fuera mejor, ¿no? Pero digamos que la Bienal también tiene esa función de intentar nutrir en la medida de lo posible los contextos en los que el arte se puede desarrollar en vinculación con la sociedad. Y que pues no haya una emergencia, digamos, perpetua, ¿no? Entonces que ayude de alguna manera. ¿Cómo se financia esto? Es una... ¿Sí? Miguel. No, quería comentarlo yo, si te por parece, porque hablar de financiación en la Bienal en realidad también es hablar de colaboración, porque no hay como una organización única que haya puesto un dinero y hágase, ¿no? Sino que ha sido un ejercicio, un proceso, yo diría, de varios años, donde se han ido involucrando cada vez más actores. Es verdad que empezó el Ministerio de Cultura, luego se sumó el Ministerio de Transición Ecológica, luego el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Principado de Asturias, Ayuntamiento de Avilés, pero no ha sido una financiación únicamente pública, sino que se han ido sumando también, y desde bastante pronto, sector privado, el sector filantrópico, fundaciones, empresas. Entonces, al final,
Es una financiación, digamos, bastante dispersa, que hemos conseguido a través de eso, pues de la voluntad de muchas partes, que acabe canalizándose en Avilés, y que muchas veces no ha sido únicamente económica, muchas veces han sido recursos humanos, facilitación de espacios, adaptaciones de espacios. Entonces, yo creo que ha sido también un poco un ejemplo de colaboración, y que la colaboración muchas veces suena muy bonito, pero no es fácil tampoco, porque entre, como podéis imaginar, distintas administraciones públicas a distintos niveles administrativos, etcétera, tiene sus dinámicas y claro, todo su tema burocrático y todo lo que hay detrás. Pero bueno, yo creo que estamos aquí hoy. Siempre se puede hacer una bienal mucho más grande, podría haber sido mucho más pequeña, pero yo creo que estamos muy, muy satisfechos con todas las contribuciones. Bueno, en eso creo que sois bastante realistas. Quiero decir, a la hora de planificar una bienal, sí, efectivamente podría ser mucho más grande, pero ¿tendría sentido para Asturias, o pensáis que es mucho mejor que crezca, que vaya creciendo, ¿no? Sí, yo creo que tiene las dimensiones, ¿no?, que requería el territorio, el contexto, y que como decía Miguel, pues se han ido sumando distintos actores, ¿no?, que han hecho esto posible, y que han posibilitado que tenga unas dimensiones que no son menores, ¿no?, que creo que están adaptadas, digamos, al contexto. Estamos, como decíamos, pues en 13 espacios de la ciudad, con un alto capital simbólico y, digamos, con unos usos como muy vinculados a la historia, entonces eso no es menor. Tenemos más de 60 actividades, proyectos también, esto es importante destacarlo, de investigación, que va más allá de estos del 12 de junio al 20 de septiembre, que ya se han iniciado bastante antes, ¿no?, las residencias, todo el tema de la colección, y que van un poco, digamos, después de la Bienal, a dejar legado, ¿no?, pues la reconversión de una de las bibliotecas de la ciudad, de la Biblioteca de la Luz, que esto va a suceder durante el mes de septiembre, que es un proyecto de Nomad Back Garden, que se llama Biblioquepos, y se va a transformar esa biblioteca, eso queda como legado en la ciudad. Quiero decir que, bueno, es una inversión que esperemos que tenga poso también, ¿no? Bueno, estoy seguro que van a quedar muchas más cosas. De hecho, tenía esa pregunta anotada ahí, ¿qué queda después? No sé si hoy es el día para hacerla, pero seguro que tendremos ocasión, en cualquier caso, de plantearla y que respondáis, ¿no? Porque quería ir también a este aspecto económico que decías, ¿no?, de cómo cuesta la colaboración, y que a veces no es necesario que se traduzca en dinero, sino en espacios, en facilitar cosas, que en el fondo también es dinero. Pero creo que se habla poco del impacto de la industria cultural, si me permitís denominarlo así, del impacto en nuestra economía que tiene la industria cultural. ¿Qué significa tener estas más de 60 actividades aquí vinculadas a la Bienal? Creo que de ahí se deriva, ya sé que las palabras son feas, pero hay que decirlas, ¿no? De ahí se deriva un impacto económico en la ciudad, no solo en la ciudad, también en el resto de Asturias o en el área central, ¿no? Claro, totalmente. Y además del impacto económico, yo creo que un problema que tenemos en la industria cultural al final es la dificultad de medir ese impacto que vaya más allá de lo económico, porque nuestro marco siempre está pensado, ¿no?, como para lo económico, pero nosotros creemos y bueno, y por eso también muy compartido con la ciudad de Avilés y con Asturias, que el impacto aquí va a tener que ver con lo económico, con los visitantes que va a haber, pero sobre todo va a tener que ver con el crear un espacio público para la conversación, las relaciones que se generen entre todos los agentes y todo el proceso que ha habido previo a la Bienal. Es decir, como decía Amanda, llevamos ya 2 años analizando, animando, conectando las distintas iniciativas que ya se estaban vibrando aquí en Asturias y en Avilés, y con la Bienal en realidad ofreciendo una plataforma para darle continuidad a que se una más lo que ya está funcionando, ¿no? Entonces creo que tenemos seguramente que ser mejores en la industria de medir ese impacto, y no solo en términos económicos, aunque sabemos que los términos económicos son los que luego más se escuchan, ¿no?, de cara hacia afuera. Sí, pues, sí, cuánta gente viene, cuánta gente participó, si es mucha, si es poca, en fin. Pues bueno, de eso también, si queréis venís otro día y hablamos, ¿no?, sobre esas cosas, porque hay un par de detalles más antes de terminar. Toda esta información, Amanda, ¿dónde la encontramos? Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿dónde pueden encontrar vuestra programación?
Bueno, tenemos nuestra web, bienalclimática.org, y nuestras redes, que animamos a que nos sigan. Os animamos también a que os suscribáis a nuestro boletín, que ahí vamos, digamos, dando la última información de todo. Os animamos sobre todo a que vengáis el día 11 por la noche ya, porque el día 11 por la noche, digamos que abrimos con una performance de las Aniciadores de Pillarno y la Noche en Danza, que esto es abierto al público general, ¿no? ¿En el Niemeyer dónde va a ser? La performance es en la plaza del Carballedo, sí. Vale. Que te cortaba, perdona. Y que vengáis el día 12 a compartir los diálogos, ¿no?, que hay preparados. Sí, a mí me gustaría invitar, por supuesto, a que se visiten los distintos espacios. Además de la Bienal, va a coger 4 exposiciones con las que va a dialogar. En el Niemeyer están esas 4 exposiciones, con una itinerancia de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Entonces va a haber como mucho diálogo entre exposiciones, va a ser un escenario, yo creo, muy atractivo, y al mismo tiempo, con esa idea de arte y pensamiento, vamos desde el día 12 a las 10:30 en el Parque Ferrera y en Avilés a tener 4 diálogos, 4 conversaciones sobre los temas principales. Tienen que ver con el arte, con la convivencia, con la industria y con el territorio, y a lo largo del fin de semana vamos a tener proyecciones, paseos, bailes, conferencias, juegos de rol, visitas a espacios industriales, visitas a la ría. O sea que animo mucho a la gente a que en cualquier momento, no tiene que estar todo el fin de semana, si quieren sí, darse el atracón. Bueno, y tienen hasta el 20 de septiembre, que tenemos actividad hasta el 20 de septiembre. Eso es, pero este fin de semana es como el pistoletazo de salida. Sí, a las 9, perdón, hago también, el día 12 a las 9 también hay una visita guiada justo a la Escuela de Aprendices de ArcelorMittal, donde está la exposición, una de las exposiciones de industria presentes, que podrán ver el proyecto de Olmo, y después por la tarde en la Factoría Cultural van a poder ver las residencias de la Factoría Cultural, el proyecto de Alba. Y disfrutar con ese, con Fiebre, por una parte, con Huercu. Me encantó cómo trajiste la mitología a esa neblina tan característica en algunos días de Avilés. Sí, la verdad que yo cuando encontré el mito dije... Enhorabuena, Alba, muchas gracias por participar con nosotros, que tengas mucha suerte, muchas gracias. Gracias. Olmo Cuña, muchas gracias también por sumarte a la conversación. Te esperamos también más veces por aquí. Muchas gracias, disfruta, que tengas mucha suerte también. Gracias. Miguel Soberón, muchas gracias por las explicaciones, muchas gracias, un placer tenerte aquí. Y Amanda Masia, muchas gracias también por participar, espero que no sea la última vez. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a charlar con el comisario de exposiciones, crítico de arte, Luis Feas, a propósito de la exposición Madre Asturias de la España Negra al arte de avanzada. Es una exposición que se inauguraba ayer lunes de manera oficial, y que va a estar pues hasta finales del próximo mes de septiembre. Hay tiempo más que de sobra para ir más de una vez a comprobar esta historia que nos pone sobre la mesa Luis Feas, a quien ya saludamos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Interesante y necesaria exposición. Claro, para mí era una espinita clavada desde hace muchos años, porque es la tercera exposición de un ciclo de 3 que yo había planteado en la primera década de este siglo. Había hecho otras 2 anteriores, una relacionada con el paisaje, otra relacionada en 2009 con la abstracción, y era una reflexión sobre el arte asturiano, si hay que puede caracterizar o definir al arte asturiano, ¿no? Y me quedaba esta tercera pata alrededor de la figura humana y los tipos asturianos. Aquí en esta exposición salen por supuesto mineros, pero también campesinos, también esos tipos ideales a veces, idealistas, otras muy realistas en ocasiones, ¿no? Y gracias a Vanessa Gutiérrez, a la consejera de Cultura, pues que
decidió que después de 17 años pudiera rematar esta reflexión que hago sobre el arte asturiano. Vale, bueno, ha costado, digo, en el tiempo, pero ha costado también porque tuviste que poner a muchas partes de acuerdo para poder mostrar esto, ¿no? Porque hay colecciones privadas, hay colaboración con distintos museos, en fin, que llevó su trabajo, Luis. Claro, llevó su trabajo. Montar esta expo, se ha hecho, ¿no?, relativamente rápido, porque he tenido al final 4 meses para hacerla. Es lo que suele pasar, ¿no? Es decir, 17 años, claro, exactamente. Si me haces esto para mañana... Exactamente, pero claro, son cerca de 60 obras de 37 artistas, de 27 prestadores. Que efectivamente vienen museos muy importantes como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, colecciones como la del Banco Santander, la colección Pérez Simón, viene la colección Fernán Gómez Arte Contemporáneo, también está, por supuesto, el Banco Herrero, que yo digo siempre, ¿no? El Sabadell, ahora la colección de arte Sabadell. Y ¿qué es donde está? En el edificio del Sabadell, es donde, en la sala de exposiciones del Sabadell, ¿no? En Oviedo. Por supuesto, a mí me parecía importante que estuviera por la colección de arte asturiano, que tiene una colección importante, el Sabadell, a través del Banco Herrero. Y luego, por ejemplo, claro, también me pareció que era esencial, aunque yo he procurado traer obras poco vistas, desconocidas, que se guardan en los almacenes, que no se exponen, desde mi punto de vista, injustamente, a lo mejor en los grandes museos nacionales, pero también me parecía importante que estuvieran los museos más relevantes de aquí de Asturias, como el Museo de Bellas Artes de Asturias o el Museo Jovellanos de Gijón. Qué bien. Bueno, contento con el resultado final que podemos ver ahora hasta septiembre, ¿no? Ya me han dicho que se va a ampliar un poquito. Ah, vale. Es decir, bueno, creo que hoy leí que va a octubre ya, ¿no? Claro, es que el 30 de septiembre, que era la fecha inicial prevista, es un miércoles, y ese sábado 1 de octubre es la Noche Blanca. Entonces ya me han anunciado que llegamos a la Noche Blanca. Bueno, muy bien. A ver si se puede se puede ver un poco más, ¿no? Porque inicialmente esta Madre Asturias está pensada para este espacio y para ese momento, ¿no? O sí, habrá posibilidad de llevarla a otros sitios, no sé si te lo planteas. No, en principio, claro, es una exposición de reflexión sobre el arte asturiano, y entonces yo entiendo que a lo mejor en otros lugares no interesa tanto. Pero yo siempre he defendido que estas exposiciones sirven un poco para hacer balance de la aportación del arte asturiano al arte nacional. O sea, que sí que podían tener interés, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo hago mucha incidencia en los éxitos y en los fracasos de los artistas asturianos, por ejemplo, en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, con algunos reconocimientos, pero, por ejemplo, Evaristo Valle solo consiguió una 3ª medalla, y traemos la obra premiada en 1932, Carnavalada en la Cuenca Minera, además, que es del Museo Reina Sofía. Entonces, eso me interesa resaltarlo. Y me interesa resaltar también cómo están dentro de las colecciones de los museos nacionales, ¿no? Vale. Y por qué aparecen, por qué no aparecen, por qué se guardan a lo mejor y no se exponen en la colección permanente. A mí todo eso me preocupa, porque muchas veces veo que lo que se considera el arte nacional español no refleja bien la realidad, no sé si llamarlo provincial, autonómica, de lo que es la España de verdad, por ejemplo, en un momento de tanto esplendor como es el primer tercio del siglo XX, ¿no? Vale. Prima el centralismo, dicho de otra forma. Yo creo que muy claramente. Además, el título Madre Asturias es una cita. Es de un libro que escribió José Francés, el académico madrileño, secretario perpetuo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero promotor de las grandes exposiciones de artistas avilesinos en los años 20, que de ahí surgió, por ejemplo, Maruja Mayo. Son esas historias muy desconocidas del arte español, y él publicó en el año 45 un libro que se llamaba así, Madre Asturias. Y entonces, al principio de la exposición, recojo una cita que dice que con ojos venidos de fuera, como también son los míos, ya sabes tú que yo no soy asturiano, vemos muy claramente la afirmativa estética de Asturias, dice él, ¿no?
Y yo lo veo muy claro. O sea, yo veo ciertas cosas que parece ser que a lo mejor ni los propios asturianos aprecian, pero que se aprecia bien, y esa afirmativa estética de Asturias hay que revelarla y definirla, ¿no? Y es lo que yo procuro en estas exposiciones. Porque defiendes claramente que, creo que lo dejabas más o menos dicho, con el proceso que te ha llevado estas 3 exposiciones a lo largo de los últimos años, bastantes años por cierto, lo dejas claro. Hay un arte asturiano, hay un discurso artístico asturiano, quizás donde más en falta echas ese discurso es en la década de los 80-90. Sí, yo al final trazo las circunstancias del desarrollo de este arte, ¿no? Y entonces yo procuro no inventarme nada. Yo procuro contar lo que he descubierto haciendo el rastreo sobre los artistas. Por eso, los artistas que no son solo asturianos, que también son artistas de fuera, pero con Asturias temática como tema. asturiana, claro. Por eso hablas de tradición, renovación y vanguardia con la pintura social y la temática minera como alguno de los principales referentes, ¿no? Exactamente. Normalmente se suele decir que aquí no ha habido tradición, ha habido tradición, además muy marcada por artistas como Luis Méndez Pidal, que son los primeros, él tiene el primer éxito en un cuadro que se guarda en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que es la Cuna Vacía, que fue la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1892, una tradición que llega hasta un cuadro que está en la exposición, que es de Manuel Medina Díaz, pero luego hay una renovación muy clara, que cabezan artistas como Evaristo Valle, Nicanor Piñole y Moré, son digamos los ejes. Pero luego también hay vanguardia, que la vanguardia no es solo formal, que yo creo que hay un expresionismo claro, hay una ironía, hay un humorismo que yo creo que es muy renovador y muy vanguardista al mismo tiempo. En lo formal también tiene que ver con esa deformación de lo figurativo, y luego pero al final sí que se ve que efectivamente Asturias como tema desaparece en la pintura asturiana a partir de los 80. Ya digo yo que yo procuro constatarlo, nada más. Yo cuento lo que yo he apreciado. Claro, pero coincide, por ejemplo, Luis, en esas décadas, los 80, los 90, con iniciativas como la Bienal La Carbonera, en Langreo. Claro. Donde, creo que hay una colección de lo más interesante. Claro. No había mucha temática... Claro. Digamos, industrial o minera en esas obras. Pues no tanto. Claro, yo aquí he las procurado... cosas circulaban en aquel momento por otras vías artísticas, ¿no? A finales de los 70, a principios de los 80, hay una sistematización del desarraigo de lo costumbrista, que además sale en alguno de los catálogos de la Bienal de Arte de Ciudad de Oviedo, por ejemplo, ¿no? Desarraigo costumbrista, porque además lo que se considera moderno en aquellos años es hacer una abstracción, que es una abstracción que esencializa el paisaje, por así decirlo. Y eso yo creo que lo conté bien en la Exposición Norte de 2009. Está ahí trazado. Es el precedente a esto, ¿no? Uno de los precedentes. Exactamente. Y luego, a pesar de que muchos artistas de las generaciones un poco siguientes vuelven a la figuración, no tratan temas que tienen que ver con Asturias. Ha sido gracioso hacer esa búsqueda entre artistas figurativos jóvenes, por ejemplo, y ver cómo efectivamente, además muchas artistas mujeres, y cómo artistas que me decían, joder, la verdad es que me pega a mí el tema. Digo, sí, pero no has pintado nada relacionado. O sea, es una cosa curiosa. Me decía incluso, si quieres te pinto uno. Y digo, no, porque se trata de constatar lo que se ha producido. Y solo hay una obra reciente de Adrián Martínez González, que es del año 25, que es un artista joven, y del año 25 tiene un cuadro dedicado a los mineros. Pero lo anterior son o de artistas de generaciones anteriores que llegan hasta los 90, o
o yo creo que todo se corta más o menos en los años 70. También traigo, que a mí me parece que está bien plantearlo de esa manera, y también traigo a Álvarez Cabrero, a Carlos Álvarez Cabrero, porque tú lo conoces bien, es un artista que tiende casi a la caricatura, pero que es un artista espléndido, es un pintor espléndido, además. Aquí se muestran 3 obras, pero que... El ecologista de pueblo. Claro, entonces que es muy potente, además. Él muestra el ecologista de pueblo. Yo he querido también, claro, hablar de otros asturianos. Y entonces, por ejemplo, él habla, claro, él es un pintor de tribus urbanas. Las tribus urbanas... No he traído un punky, que le ha pintado muchos, o un rockero, pero efectivamente un punky puede ser un punky asturiano. Este ecologista de pueblo es bastante asturiano. Por eso. Y luego he traído un cuadro también precioso, porque son cuadros pequeños de Cabrero, y es un cuadro que se llama Amanecer en la Tenderina, que es el barrio donde él vive de Oviedo, y claro, son todos migrantes. Claro. Y entonces yo le decía un poco provocadoramente, estos son asturianos. Y él me decía, no. Digo, ¿cómo no? Claro que son asturianos. Sí, está claro. Bueno, hay un par de hay más de uno, ¿no? Pero me gustaría, porque a mí me impresionan obras como la de Mineros, de Manuel Calvo. Me parece de una fuerza tremenda, finales de los años 50, ¿no? El 57. 57. Que es cuando arrancan las huelgas mineras democráticas en las cuencas. Sí, en los momentos previos a la huelga del 62, claro. Claro, es uno de esos hitos en los que Asturias es protagonista de la historia. Qué mirada, ¿no? De España, ¿no? Y a Manolo Calvo le acabo de hacer yo una exposición en Madrid, en una galería madrileña, José de la Mano. Le acabo de hacer una exposición en Madrid porque luego él se convierte en ese cuadro Mineros que se guarda en el museo del Instituto Bernardo de Quirós de Mieres, es de propiedad de los hijos. Pues es un cuadro estupendo, pero él luego es un artista abstracto. Claro. Y entonces en el año 62 se expone en París, en la galería más importante de abstracto, y todos los cuadros tienen como título el nombre de una de las minas en huelga en ese año 62. Él forma parte de un grupo que se llama Estampa Popular, que tiene núcleos en muchos sitios, y en la exposición traigo también la obra de un grabado, porque ellos hacían grabados, eran un grabado político, así que se hacía de manera un poco casi hasta espontánea, ¿no? Para provocar y luego salir corriendo si venía la policía. Y entonces traigo uno, propiedad del Reina Sofía, de María da Pena, que es una artista del núcleo vasco, unos mineros del propio año 62, que es, digamos, la gran huelga, ¿no? Sí. La que tiene más repercusión internacional, pero que realmente luego, o sea, tuvo sus precedentes, y luego llega al 63 también, que tuvo mucho eco, etcétera, etcétera. Que generó además esa huelga, la huelgona generó un movimiento solidario de artistas de la talla de Picasso, por ejemplo, por ¿no? ejemplo, claro. O de canciones, en fin, de claro. Una serie de lo que podríamos llamar hitos de la cultura en favor yo creo que se va a contar mineros, bien, ¿no? en el catálogo que estamos preparando. Vale. Hay otra obra que también me llama bastante la atención por la oscuridad que creo que desprende, que es El éxodo campesino de García Linares. Me parece también otra de esas maravillas, ¿no? que recoges en la exposición. Mira, Manolo siempre ha sido el pintor del abandono del campo. Entonces es dramático, ¿no? Y qué oscuro. Sí, pero siempre ha sido... Él es muy negativo, siempre lo ha sido. Es un hombre entrañable que ha hecho muchísimo por su pueblo, por Navelgas, por allí en Tineo. Y eso ha tenido un reflejo en su pintura. De Manolo Linares traigo 2 cuadros. Uno del año 70, que se llama Aldeanos, que es un cuadro, yo creo, espléndido, y este que mencionas tú, que es del año 91, porque me apetecía también ver que no es una cosa circunstancial, ¿no? Sino que Manolo Linares desde los años 60 es un artista comprometido con el campesino y con el abandono del campo. Sí. Claro, qué bien. Bueno, también me llama mucho la atención la imagen, porque esto es un relieve del Instituto Nacional de Previsión. El autor es Faustino Goico Aguirre. ¿Por qué esta imagen?
Es el mejor escultor de los años 30 en Asturias, el más renovador, más vanguardista, con esas formas de trazo corto, por así decirlo, ¿no? Y me apetecía mucho, esto es una escultura pública, en un edificio público, en la Plaza del Carballón de Oviedo, y me parecía que era muy representativo de lo que yo quería contar en la exposición. Claro. Pero de Faustino Goico Aguirre he conseguido, a través de su nieto, por ejemplo, traigo 2 dibujos hechos en la cárcel, porque también esas son... En la exposición se cuentan muchas historias. Una de las historias que se cuenta es que hay un corte en la guerra civil, como es bien sabido, después de ser Asturias muy revolucionaria, no solo la revolución del 34, sino la huelga democrática de 1917, que tiene que ver con el regeneracionismo, con el reformismo del Partido Reformista de Melquiades Álvarez, ¿no? Y entonces traigo muchos carteles de la guerra civil que me ha dejado el Museo del Pueblo de Asturias, y de repente, claro, hay un corte que afecta a artistas como Moré, como Vidau, como Faustino Goico Aguirre, que son artistas que tomaron en los 30 partido por la República y que luego más o menos hace una vida más tapada, más oculta, y aún así pues hace un arte realmente trabajo interesante, y entonces eso queda bien en el caso de Faustino Goico Aguirre por esos 2 dibujos desde la cárcel, y luego por un lápiz y acuarela del Museo Jovellanos, que son unas mujeres de luto muy parecidas a las de Manolo Linares, pues viendo que ha sucedido una desgracia en la mina o en la industria. Hay una parte ahí de cartelería, dices, ¿no? Sí, porque he traído 9 tiene carteles. su importancia, ¿no? Sí, claro. 9 carteles. Mira, claro, yo al final hablo de arte más que de temas, aunque en este caso es un tema, ¿no? Pero me gusta la figura, ¿no? Es lo que me interesa a mí, y los tipos. No es exactamente... Luego, si lo más folclórico me interesa quizá un poco menos, ¿no? Pero sí que me interesan los tipos. Entonces, por ejemplo, yo he puesto separados, que yo creo que está bien, los carteles, que son carteles de época, interesantísimos, sobre la guerra civil, con el precedente, antes en las elecciones de febrero del 36, pero luego propiamente de la guerra civil, con carteles del Partido Comunista, con carteles de la CNT. Bueno, hay uno mítico, ¿no? El de UHP con la dinamita, ¿no? Luego también hay uno bien bonito, además más pequeño, de Alfonso Iglesias, ya llamando a la reconstrucción, ya desde el lado franquista. Claro. Me parece que está bien, pero yo solo distingo, los carteles no dejan de ser carteles, y lo distingo de un boceto precioso de un cartel que yo sea consciente no se editó, que es de propiedad del Museo Reina Sofía. Es un cartel del año 37, con esas Asturias entre exclamaciones llamando a la batalla. A la batalla. Y entonces, por un lado, pongo los carteles todos juntos, y por otro, SUH lo integro con el resto de la exposición y lo pongo inmediatamente antes de un cuadro maravilloso de Nicanor Piñola que se llama El Refugio, que es sobre las víctimas de la guerra civil. Vale. Es decir, que todos, los ancianos, los niños, los... Vale, claro, la sala del Sabadell, del Herrero, se presta para ello, es una sala... Es la mejor amplia, de Oviedo, ¿no? Con diferencia, y una de las mejores de Asturias. Ahí ya, ese espacio ya lo tienes muy trabajado, ¿no? Sí, es la quinta, es la sexta exposición que hago. Haces ahí, bien. O la quinta exposición. Vale, claro, hay una labor de rastreo que me dejas alucinando, porque no entiendo que no es fácil juntar todo esto. No. Pero primero encontrarlo. Claro, pero mira, en general han sido facilidades. Sí. Yo echo de menos, al final no me han prestado obra del Museo del Prado, que sí que me hubiera gustado traer. Que también hay, claro. Obra que no... Yo estoy muy contento de que el Salus Infirmorum de Luis Méndez Pidal al final esté por fin expuesto en el Museo del Prado.
un cuadro también importante de 1896, pero realmente lo demás ha sido facilidades, o sea, no he tenido complicaciones. La gente, por supuesto, está muy dispuesta a participar en un proyecto así, y yo se lo tengo que agradecer infinitamente, ¿no? Porque al final, como bien te contaba, se ha hecho en poco tiempo y aún así pues ha podido llevarse a cabo, ¿no? Muy bien. Nada, en un par de minutos, ¿por qué no paras? Porque además de exposiciones organizas otra serie de actividades últimamente muy relacionadas con la ley de mecenazgo, ¿no? También has hecho con los legados artísticos, es algo que me interesa mucho, claro. Porque al final te encuentras con que con los herederos de muchos de estos artistas históricos no saben qué hacer con todo lo que han heredado. Y es un gran problema, ¿no? Es un gran problema porque además no tienen salida comercial tampoco. En el fondo son los grandes olvidados, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante hacer ese rastreo, mostrarlo, porque ahí se aprecia que son grandes artistas, ¿no? Y que han tenido su importancia histórica, pero no solo tienen su importancia histórica, sino que se ve que en la actualidad siguen siendo buenos artistas, ¿no? Claro. Entonces es una forma de reivindicarlos, porque al final eso es un legado patrimonial que a lo mejor no tiene, no se cuida como se debiera, como, ¿no?, se debería. Claro. Y esa ley de mecenazgo, pues a lo mejor podría, no lo tengo muy claro, pero ese anteproyecto de ley de mecenazgo que existe, pues puede ayudar a que esto se conserve como debe, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Hace un rato hablábamos de la Bienal Climática de Avilés. Menudo programa, ¿no? Claro. No, claro. Digo programa, no este, sino el que ellos han preparado, ¿no?, para la Bienal. Claro, va a ser un verano atractivo. Es decir, Sí. está esta exposición que acabamos de inaugurar en el Sabadell Herrero. Está la gran exposición programática del Museo de Bellas Artes de Asturias, que también va a estar todo el verano. Ahora se inicia la Bienal Climática en Avilés. O sea, yo creo que va a ser un verano atractivo para en todos las galerías los que me visitan. consta que también se van a ver cosas muy interesantes en algunas de las galerías. Vamos, que te llamaremos seguramente para que nos vengas a contar. Claro, ya sabéis que cuando queráis. Perfecto. Luis Feas, como siempre, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Mucha suerte con la exposición. Recordamos que estará abierta hasta los primeros días de octubre en la sala del Sabadell en Oviedo, esta Madre Asturias de la España negra al arte de avanzada. Muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo, Luis. Gracias. Y vamos a cerrar este recorrido que hemos hecho en el día de hoy por distintos contenidos, hoy muy pegados a lo artístico, y para cerrar no iba a ser menos, vamos a hablar, entre otras cosas, de un libro, El delantal y la maza, de María Arranz, y viene al programa. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Viene al programa, viene a Asturias, porque vas a hacer una presentación del libro mañana, creo que en Toma 3, en Gijón, pero para desarrollar un taller en colaboración con La Vespertina, que es un local, es un espacio que hay en Gijón, para el que creo que todavía hay plazas. Y que, bueno, seguramente podremos disfrutar de tu forma de entender algunas cosas, ¿no?, que se reflejan en el libro y que sin duda irán al taller también, ¿no? ¿Cómo planificas el taller? Luego nos metemos en el libro. Nada, bueno, realmente estoy en La Vespertina y en la residencia, pues trabajando esta semana, aprovechando para escribir, que es un espacio maravilloso que tienen ahí de David. Encantada de estar por allí. Y nada, y entonces aprovechando pues esa estancia, el fin de vamos a hacer un taller que en realidad va a estar muy inspirado en el libro, o sea, se va a basar en todo este repaso de las relaciones entre el feminismo y la cocina, ¿no?, que es de lo que va el libro, que puede sonar así un poco chocante de primeras, ¿no?, porque que es un poco también lo que cuento en el libro, ¿no?, o sea, como parece que el feminismo solo se ha relacionado con la cocina desde como un rechazo o un lugar desde el que huir, porque siempre ha sido como una herramienta un poco opresiva para las mujeres, y en cambio pues
yo escribiendo el libro y ahora en el que estoy trabajando también, pues descubro que hay mucho más allá y que las relaciones son más complejas y un poquito más... Hay mucho donde profundizar, ¿no? Claro, desde luego. Sí, bueno, sí. eres periodista, Sí. Estás en El País Gastro, fundamentalmente, en otros medios también, relacionados siempre con la gastronomía, ¿no? Sí, aunque yo vengo a hacer periodismo cultural, la verdad. O sea, Sí. yo es que he hecho un periplo un poco raro. Pero empezaste entonces, Bellas Artes, ¿no? Empecé ¿O no? Historia del Arte, Historia del Arte. hice un par de años, lo dejé porque yo no me veía ahí en ese mundillo, aunque me encanta el arte y he seguido Sí. siempre leyendo sobre el tema y tal. Y entonces estudié cocina. Porque, bueno, en parte porque me quería ir de mi casa y me parecía como una vía rápida y eficaz. Y luego porque era un mundo que me gustaba. Lo que pasa que luego trabajé varios años en hostelería y claro, no es algo a lo que al final quisiera dedicarme toda la vida. Entonces empecé a hacer colaboraciones. En ese momento vivía en Barcelona, en revistas culturales, entonces me centré mucho como en ese ámbito y siempre he tenido como esa obsesión de relacionar la cultura con la comida, que obviamente pues la comida es parte de la cultura, no es difícil, pero bueno, como ir un poco más allá de no solo hablar de los restaurantes donde ir a comer o de la tendencia del momento, sino como explorar un poquito como esos otros vínculos. Claro, porque comemos desde que nacemos, ¿no? Sí, con suerte sí. No sé por qué estuvimos tanto tiempo separados, ¿no? Entendíamos... De hecho, hay un capítulo que llama la atención, si quieres ya nos metemos en materia, ¿no? La cocina es una celda sobre la que se han hecho chistes, ¿no? Continuamente. Quiero decir que no entiendo por qué hubo esa separación de la cocina con el resto de cosas, con el resto de manifestaciones culturales, que no deja de ser así también, ¿no? La gastronomía, el cocinar. Totalmente. Sí, o sea, ahora yo creo que cada vez más gente lo entiende como algo que se integra dentro de la cultura y también hay como muchos más proyectos y colectivos que exploran la comida desde otros puntos de vista, desde el arte, por ejemplo, desde la antropología, desde la historia, desde la... O sea, que es algo que, como tú dices, ¿no? Está ahí desde el momento en el que estamos en este mundo, si tenemos suerte, y nos acompaña toda la vida y encima es algo que hacemos todos los días, con lo cual, efectivamente, sus tentáculos se expanden por un montón de manifestaciones a nuestro alrededor. Entonces, o sea, sí que creo que estuvo más integrada igual dentro de ciertas disciplinas como la historia. O sea, la historia sí que se ha preocupado bastante por la comida, la antropología también, pero bueno, hay otras que han vivido como más separadas y yo creo que ahora sí que se está entendiendo de una manera como más completa, ¿no? Claro. Bueno, el delantal y la maza, dos utensilios que lógicamente forman parte de la cocina, pero dices, dos caras de un lugar en el que está lleno de contradicciones para las mujeres, como es la cocina. ¿Por qué decides meterte ahí? En la cocina, bueno, porque era un mundo en el que yo había estado, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar cocina, es un poco también lo que cuento al final en la introducción del libro, yo tenía como 20 y pocos años y empecé a estudiar cocina al mismo tiempo que empecé a leer y a estudiar cosas sobre feminismo. O sea, empezaba a leer como a las primeras autoras feministas, a estar como en colectivos feministas ahí en Madrid y tal. Y entonces a mí había algo que no te cuadraba. Que no me cuadraba. O sea, porque por un lado tenía eso, como todo ese bagaje de las mujeres y la cocina, ¿no? O sea, como que es un lugar que siempre nos han impuesto, un lugar al que tienes que aspirar a no estar, a salir de ahí, o sea, como no tiene que ser algo a lo que te quieras dedicar, porque pues si se supone que eres feminista no te tiene que gustar eso o no es a lo que debes aspirar. Y por otro lado, también yo miraba el panorama de gente que en el espacio público representa la cocina y eran todos hombres. Entonces, tampoco yo me veía ahí como muy representada y como que bueno, en ese momento yo qué sé, o sea, seguí mi vida, lo dejé pasar y tal, pero es como un run que siempre se me ha quedado ahí en plan de, o sea, las mujeres siempre hemos estado ahí dentro de casa, pero luego en el espacio público son ellos los que destacan. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa en todo ese proceso? ¿Por qué tantas mujeres que se quedan por el camino o que no llegan a esos puestos tan altos? Y luego, ¿por qué la cocina de las casas la siguen haciendo mujeres y como que tampoco hablamos tanto de eso ya, ¿no? Claro.
Y de ahí nace un poco como la inquietud que acabó dando lugar al libro. O sea que hay, bueno, repaso, digamos, a teorías feministas, Sí. pero lo llevas también a otros terrenos, al cine, creo que también a la música. Bueno, intentas ampliar las cosas, ir un poco más allá, ¿no? Sí, o sea, al final lo que hablábamos antes de la gastronomía y su vínculo con la cultura, ¿no? O sea, que es verdad que te pones a mirar un poco con ojos atentos y te das cuenta de que hay un montón de películas, de libros, de series, de todo, canciones en los que la comida juega a veces un papel, a veces es muy anecdótico y otras veces tiene su peso, ¿no? Y claro, en las manifestaciones culturales que tienen que ver con el feminismo, que han hecho mujeres feministas, claro, era imposible que la cocina o el trabajo doméstico no apareciera de alguna manera y de muchas maneras, ¿no? Sobre todo desde ese punto de vista como más crítico en los 60, los 70, los 80, luego ya vemos cómo ese marco también se va ampliando y aparecen otro tipo de enfoques, pero sí está por todas partes. Y luego había también una razón muy evidente que era rebajar un poco, porque al final la parte de teoría, hombre, si te interesa la teoría feminista y tal, pues vas a tener ahí como una especie de resumen y tal, pero como que también para la gente que se acerca al libro igual sin haber leído mucho sobre teoría feminista o sin que le interese especialmente y tal, pues también como que hubiera un contrapeso como un poco más cercano, más, no me gusta decir ligero, pero bueno, como algo a lo que te puedes aproximar. Me gusta que mucha gente me dice como, ay, hablabas de un cuadro, hablabas de una performance, hablabas de una peli, entonces como que lo fui a buscar, ¿sabes? Y fui a miré en Google o luego me puse la peli y tal, entonces como que me gusta que el libro se complete al final con cosas materiales que existen, ¿no? Y que puedas mirar. Claro. Bueno, el libro salía en junio de 2024, llevas 2 ediciones, camino de, pues igual de la tercera. A ver, o sea que está funcionando, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta, o sea, pensando en lo nicho que es el tema, en mi opinión, ¿no? O sea que, bueno. Y me gusta también que ha llegado a lugares que yo no me esperaba y a gente que no me esperaba, y eso es lo que me hace más ilusión al final, porque, joder. Está en Colicol, que es una editorial que básicamente publica cuestiones relacionadas con la gastronomía, ¿no? Libros de cocina y de gastronomía y tal. Y luego esta es como una colección que se llama Hojas de Col, que es como una colección de ensayos dentro de esa editorial, de ensayos relacionados con la gastronomía. No sé cuántos van ya, pero este que es el número 5 o el 6, lo debe poner por ahí. Sí, el 5. El 5, pues no sé, o sea, imagínate, desde 2024, pues no sé si llevan ya 10 o 12. Y está muy bien, o sea, son como siempre ensayos breves y sobre temas muy diversos, con algunas de las firmas así, algunas más conocidas y otras no tanto, de la gastronomía. Por ejemplo, yo no era de las más conocidas, pero pues Pau Arenós se ha publicado ahí, o sea que hay gente que es más nombres más conocidos. Y nada, muy recomendable, la verdad, porque además no hay mucho ensayo gastronómico en español. En la cultura anglosajona hay muchísimo más, hay una riqueza brutal y aquí no hay tanto, y me parece como muy valioso que hayan apostado por eso. Claro, sí tenemos, y en Asturias además, grandes libros de recetas. Escritos por mujeres. Que supongo conoces y manejas, sí, ¿no? Sí, además, bueno, ha muerto recientemente, ¿no? O sea que, claro, es que esa es un poco también la paradoja que hay ahí, ¿no? De realmente quienes enseñaron a cocinar en España, ¿no? Muchas de ellas fueron mujeres, o sea, el libro más que está en todas las casas, seguramente el 1080 recetas, es de una mujer. Simone Ortega. Bueno, María Luisa Alpieri, o sea, es que tenemos un montón de nombres. Emilia Pardo Bazán escribió 2 tomos sobre cocina muy importantes, Carmen de Burgos, una periodista también de comienzos del siglo XX, mediados, que entre sus labores periodísticas también escribió libros de cocina, y es muy interesante cómo ellas también van relacionando, o sea, cómo ellas utilizan la cocina para mandar ciertos mensajes también a las mujeres, de darle un valor a lo que hacen y de que a partir de ese valor también sean conscientes de que pueden llegar a muchas otras partes. Entonces, hace poco yo di un taller también sobre recetarios que hablábamos un poco de eso, ¿no? De cómo muchas veces los recetarios se convierten en una herramienta para hablar de otras cosas o lanzar otros mensajes, y es súper interesante también. Claro, como dices en un capítulo, los hombres hacen la cocina rentable, las mujeres hacen la cocina gratuita. Antes mencionabas a los hombres y he visto alguna reflexión tuya y
que si nos paramos a pensar, todos podemos llegar a ello, ¿no? Cuando aparece el gran cocinero del momento, en algún momento de la entrevista siempre va a decir que todo lo que sabe lo aprendió de su abuela, ¿no? Sí. Y de su madre. Sí. Sí, esto, a ver... Pero el arte lo hago yo, ¿no? Efectivamente, es que es eso, ¿no? O sea, como yo no dudo obviamente de su cariño sincero a sus madres y abuelas y a que hagan eso desde el corazón y tal, pero ahí en el libro citó también a una periodista, creo que era estadounidense, que ya habla de cómo muchas veces el recetario de las recetas de mi abuela o las recetas de mi madre o vengo aquí a cocinar con mi madre tal, como que muchas veces también se utiliza, igual no lo hacen conscientemente o no lo hacen adrede, pero acaba teniendo como una lectura en esa línea que es como aportar un poco de calidez y de cercanía a una cocina que a veces ha llegado tan alto que se ha alejado de ciertas, un poco de la tierra, ¿no? Ya no pisa en el mismo... del día a día. Claro, entonces a todos nos gusta ir a comernos un guiso, tal no sé qué, y probablemente lo comemos mucho más que la cocina de la alta cocina. La alta cocina, que es muy elitista, que solo se pueden permitir Cara. unos pocos, o sea, y como que muchas veces la técnica se pone por encima de otras cosas, ¿no? Entonces de repente como tener ese vínculo con tu cocina de casa y no sé qué, pues le da ese punto de cercanía que quizás has perdido. Y bueno, y luego esta cosa que decías tú, ¿no? De nosotros hacemos el arte, ¿no? O sea, ellas nos enseñaron las bases y además todos los grandes cocineros suelen decir esto de, no, pues es que si no sabes hacer unas lentejas, o sea, como que para saber hacer lo que yo hago tienes que saber hacer unas lentejas, lo cual estoy de acuerdo, pero claro, como que hay ese punto de... Lo que yo hago es otra cosa. Es otra cosa, sí. Y esa diferenciación, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué cocina te gusta a ti? Pues mira, ¿O qué platos? Es que yo soy vegetariana encima, con lo cual también parte de mi... Ahora que me dedico más al periodismo gastronómico y mucha gente me dice como estarás todo el día comiendo por ahí en restaurantes tal, lo cual es una visión un poco equívoca del periodismo gastronómico. Asumimos, estarás por ahí comiendo carne. Claro, bueno, y aparte es que España es bastante cárnico, entonces yo no hago crítica de restaurante, bueno, aparte que no es como lo que más me llama y tal, y hay gente que lo hace estupendamente y tal, y yo no tengo ese, o sea, no es lo que se me da mejor y tal, es que yo casi no puedo comer en muchos sitios, entonces eso me limitaría un montón, ¿no? O sea, alguna vez hago algún restaurante al que puedo ir o me gusta o tienen un menú como muy ligado a las plantas, o hace poco hice uno que iba sobre un menú en torno a las flores y tenían como casi todos los platos eran vegetarianos o se podían adaptar, entonces yo no hago mucho eso básicamente porque me autolimito, ¿no? con mis propias convicciones, pero bueno, dentro de eso pues mi plato favoritísimo son los huevos con patatas fritas, si son de la aldea de mi madre en Galicia mejor. Y bueno, y luego una buena sopa, guiso, en plan unas lentejas, una sopita caliente tal en invierno, vamos, eso te cura el alma. ¿Se te da bien cocinar? Sí, y me gusta, ¿eh? O sea, yo cocino mucho. Mucho. Además, ahora que ya no lo hago profesionalmente, lo hago por placer y por supervivencia, porque o sea, al final yo creo que aprender a cocinar es como una habilidad básica del ser humano. O sea, creo que te da muchos recursos para la vida. Entonces, seas hombre o mujer, creo que es algo que vale la pena aprender y ir mejorando y sí. Claro. Fíjate que hablamos de todas las contradicciones que genera la cocina como espacio y que ha generado que te ha llevado a escribir esto, pero luego vemos esta tendencia que hay ahora de estas chicas que quieren volver a los 50, que no sé cómo analizas. Las Tradwives. Sí. Por ahí lo menciono en el libro, lo que pasa es que cuando yo escribí el libro todavía no había sido un fenómeno tan heavy y cuando salió el libro, de hecho, había como empezado un poco a explotar y me preguntaban por ello en todas las entrevistas, ¿no? Y al final, o sea, creo que es muy interesante como analizarlo y claro, y totalmente tiene que ver con mis obsesiones, pero al final no deja de ser algo como muy, o sea, en concreto el fenómeno de las Tradwives, ¿no? Que es algo muy performativo, o sea, que se hace para las redes sociales porque las grandes tótems de este movimiento, que son estadounidenses sobre todo,
muchas de ellas son, vamos, grandes empresarias, ¿no? O sea, se han hecho influencers, ganan dinero. Entonces, todo eso que hacen yo estoy aquí en mi casa haciendo un chicle desde cero, que hay un vídeo sobre eso en concreto, o sea, que no lo digo en vano, sino que hay una señora que hace chicle desde cero, pues al final es como muy, o sea, no es un estilo de vida real, pero sí que te venden una idea del trabajo doméstico que sí que es muy real y a lo que entiendo que puede querer aspirar la gente, ¿no? Que sobre todo en este mundo caótico y problemático y lleno de horror y de prisa y de todo, que veas esa mujer en su casa tranquila, cocinando con un montón de tiempo, relajada, donde nada le perturba, puedas decir, jo, yo también quiero eso, pero claro, es que no vemos lo que hay detrás de eso y sobre todo todas salen cocinando, pero no salen limpiando el váter, por ejemplo, porque no es tan bonito, ni es tan estético, ni tiene tanta poesía como puede tener la comida, ¿no? Claro. Entonces, es un fenómeno como muy interesante porque es verdad que detrás está todo este tema de la vuelta a los valores conservadores y muchas... pues la derecha estadounidense muchas veces las ha utilizado, bueno, y ellas también se han prestado a ello, ¿no? Sí. Claro, con un poco de mascarón de proa, en plan de, mirad chicas, esto es a lo que podéis aspirar si tenéis un marido que provee para vosotras y os podéis dedicar a hacer esto, y es como, pero si es que ellas son las proveedoras de su casa porque ganan un pastón, ¿no? O sea que, bueno. Muy bien, bueno, pues de todo esto seguramente hablarás mañana en el Toma 3 por la tarde, la presentación del libro, el delantal y la maza, y me imagino que también el taller en la vespertina. Eso es. Bueno, pues incidirás sobre todas estas cuestiones. Recordamos que todavía hay plazas para participar contigo, que es muy fácil, buscar la vespertina y apuntarse a este taller con María Arranz. Ha sido un placer tenerte con nosotros, María. Muchas gracias. Nada, mucha suerte ya por la tercera edición. Venga, allá vamos, gracias. Y a todos ustedes también muchas gracias. Mañana volvemos, mañana tendremos más Asturias al día, les esperamos. Feliz día, muchas gracias, hasta mañana. Ya no existe